Hola, estás escuchando este podcast bajo tu responsabilidad. ¿Que de qué va? De lo que nos dé la gana. ¿Que quiénes somos? Lo más probable es que estés escuchando este podcast porque eres nuestro colega, en cuyo caso ya nos conoces. Pero puede que hayas caído por aquí sin saber por qué. En ese caso te diremos, somos 4 físicos viejunos que vamos a divagar de las rayadas que nos molan. Hablaremos de ciencia, de libros, de cine y de lo que nos dé la gana, ya te lo hemos dicho. De vez en cuando invitaremos a gente más lista que nosotros para que nos ilumine con su sabiduría. Así que estás avisado. Sigue escuchando a tu propio riesgo. ¿Y ese es el tema que más te gusta de... ¿Este es el disco que más te gusta de Coltrane? A ver, Coltrane es muy emocional. Entonces cada disco tiene su momento. Yo te lo digo porque yo hubiera elegido el Blue Train, Favorite Things, bueno, sí, me parece mucho más asequible. A ver, ya os lo dije, es de mis favoritos, claro. También. Es verdad que como disco no es tan... Tú me dijiste una vez que Coltrane, cuando le ponías constraints, sonaba mucho mejor. Y estoy de acuerdo. Cuando lo dejas libre... Bueno, aquí tiene un constraint, ¿no? Que yo creo que es una oración. Él escribió una oración y hay una interpretación, os puedo dejar el libro si queréis, que casi está tocando mientras está leyendo. Hay una parte, no al principio, ¿no? Al principio él está explorando, él arranca con esa, parece una fanfarria, ¿no? Y luego él se pone a improvisar sobre eso, ¿no? Modalmente. Luego hay una parte hacia el medio que realmente parece que está como hablando, de hecho es casi homérico, que escuchas hasta los versos. O sea, toca silencio, o sea, casi son frases. O sea, y él estaba leyendo una oración que había escrito a Dios, le pilló en ese momento espiritual. Entonces él está como rezando, ¿no? O sea, que como yo no creo en Dios, no he pillado la onda. Bueno, pero se le nota, yo creo que se nota un poco esa búsqueda. O sea, casi más que tocar, está en trance. A mí este disco no me cuesta. Yeah. O sea, ya te digo, lo que más me gusta del disco es casi el piano del segundo tema. El piano me parece fantástico. El segundo, a mí los 2 primeros temas para mí son los mejores. La parte 1 y parte, y la cuarta, el salmo final, ese está muy bien. Vamos, como disco me encanta. No lo escucho siempre, porque si lo escucho me gusta escuchar de cabo a rabo y me gusta pararme a escucharlo. O sea, hay otros discos que los tengo de fondo mientras trabajo. Tú normalmente mientras trabajas no, claro, te romperías, claro. te cargarías el teclado o algo. Entonces me gusta sentarme con los auriculares, en silencio, escucharlo. Y entonces tiene ese efecto de trance. Hay otro disco que es mucho más abstracto, que es irritante, que se llama Ascension, que además tenía 2 cuartetos, que ya McCoy Tyner dijo, mira tío, yo me bajo del bus, y ese es puro free jazz, o sea, ese es infumable. Pero fíjate, ese disco lo he escuchado alguna vez, y también si escuchas sin pretensiones, o sea, el problema que tiene este disco, lo que lo hace difícil, es que incluso los discos más duros de Coltrane hasta este momento, hay cierta anticipación. O sea, el jazz, aunque parece que es improvisación, pero siempre hay cierta anticipación, porque sobre todo en el jazz premodal, que está basado, bueno, para poner un poco en antecedentes, justo hasta Kind of Blue, My Favorite Things, discos de Bill Evans que empezaron con el jazz modal basado en escalas, todo se basaba en cambios de acordes. Los cambios de acordes es como está compuesta toda la música popular, todo el rock, todo el pop, todo la salsa, el reggaetón. Bueno, el reggaetón no tiene música. Bueno, tiene 3 acordes. Todo esto se basa en acordes, básicamente, en las armonías, que se llama, ¿no? El jazz modal rompe con la armonía y de hecho es casi como la música de Bach. Bach está en la frontera de la música clásica. Bueno, rompe con la armonía, no. O sea, bueno, una armonía diferente, pero no. No, pero no se basa en la armonía, se basa en la escala. Ya, pero o sea, lo que tiene es decir, la música modal es que cambia la escala, básicamente. Sí, pero tú no estás, pero tú no compones adaptada a esa nueva escala. Sí, pero no compones la pieza como acordes. O sea, si tú cuando has aprendido alguna vez a tocar un instrumento, la guitarra típicamente, ¿no? ¿Qué es lo que aprende uno? Acordes. Sí, acordes. Y cuando tú tocas una canción estás pensando en los acordes de la canción. Y cuando dices, me sé esta canción, tú estás pensando en qué acordes lleva. 4 acordes que si te aprendes ya sabes tocar. Eso es. Con 3, con do, fa, sol. Sí, no, ya hay un vídeo muy gracioso que se llama Axis of Awesome o algo así, que van cambiando de acorde. Sí. Entonces el bebop, bueno, el swing por supuesto, el bebop, el hard bop, toda la música popular, todo se basa en los acordes.
Y normalmente las piezas de jazz empiezan con la introducción del tema, como en la música clásica. La música clásica empieza así. Te introducen el tema y luego son variaciones sobre el tema. En eso no hay tanta diferencia entre el jazz y la música clásica. La música clásica se graba a fuego una partitura, de alguna manera, y el jazz se improvisa, pero no hay tanta diferencia. La innovación del jazz modal es que la pieza ya no se basa en esos acordes, sino se basa en unas escalas y una estructura que es completamente libre. Eso da mucha flexibilidad. Eso al oyente le cuesta, para el músico fue una liberación. O sea, los músicos que descubrieron el jazz modal fue como, ostras, ya no hay límites, porque ya no necesito ceñirme a la pieza, a la presentación inicial. Entonces volvemos un poco a por qué cuesta tanto el jazz modal, porque hasta ese momento tú estás anticipando lo que viene. En tu cabeza incluso sigues escuchando los acordes. Sabes cuando hay, entre comillas, un estribillo, sabes cuando está el puente de la canción, todas esas cosas de la estructura del pop y el rock que nos gusta, el estribillo, el puente, etcétera, todo eso está en el jazz premodal, digamos. Y tu cerebro va anticipando eso. Al cerebro lo que le gusta es la repetición. La anticipas, la sorpresa te gusta, pero ¿por qué escuchamos los mismos discos una y otra vez? Porque nos gusta esa repetición, ¿no? Y el jazz modal cuesta, porque no encuentras repetición. No estoy tan seguro de lo que dices, ¿eh? O sea, yo creo que si nos anticipamos en la música clásica, o digamos la que tú dices que está basada en armónicos, que yo creo que está basada en armónicos de la escala mayor y menor. Sí. O sea, las escalas modales son otras escalas alternativas a la mayor y menor, pero tienen sus acordes y tienen sus historias igual. Pero yo creo que es que simplemente estamos educados en ella, o sea, estamos acostumbrados a oír constantemente música en las escalas mayor y menor. Entonces es fácil que te anticipes porque es lo que has oído toda la vida. Sí, pero ni siquiera, porque mira, yo sé, Eleanor Rigby de los Beatles está en la escala dórica, me parece que es. Pero en cambio tú lo consideras un tema de pop. Si lo consideras exóticos porque suenan unos chelos, por ejemplo, pero no percibes tanto la escala, percibes que es un poco diferente a otras canciones de los Beatles, pero no sabes si es por los arreglos, y cuando tú te la sabes, las has escuchado varias veces, en tu cabeza es una pieza perfectamente, no te sorprende en el futuro. En cambio, una improvisación de jazz modal sí que te sigue sorprendiendo. Sí, pero porque no estás acostumbrado a los cambios de acordes en esas nuevas escalas. Pero yo creo que... Y porque ellos van cambiando... Claro, al pedo. Claro. Pero bueno, o sea, también, incluso en la escala mayor y menor, cuando hay una improvisación de jazz, te sorprende. Muchas veces te sorprende. Entonces, pero hay mucha más anticipación. Hay mucha más anticipación porque es más natural. E incluso en tu cabeza vas contando compases. O sea, ¿sabes? Cuando casi entra de manera natural el siguiente... Yo no, pero... No digo conscientemente. Pero cuando acaba el solo del saxo y empieza, imagínate, el solo de la trompeta, parece que es que era cuando tenía que entrar, ¿sabes? Bueno, eso sí. Hay un disco muy bueno que tendremos que apuntar en nuestras escuchas una semana de estas. Yo lo estoy medio estudiando todavía no tengo una opinión muy formada, que es un directo del segundo gran quinteto de Miles Davis, en directo en el Black Nickel en 1965. Herbie Hancock, Tony Williams. Efectivamente. Tío, tienes el próximo Jazz Record of the Week. Lo voy contando ahora mismo. Y bueno, es que este es mucho Jazz Record, porque están grabadas todos los conciertos que dieron ahí en una serie de días seguidos, entonces hay 8 discos ahí de grabaciones de ellos tocando. Wayne Shorter y Ron Carter. Wayne Shorter y Ron Carter, te las sabes todas. Y la cosa es que, claro, son todos músicos soberbios y habían llegado a un punto en que, a pesar de que llevaban poco tiempo tocando juntos, su compenetración era ya perfecta. Entonces, aunque estaban improvisando, lo que decíamos hace un momento, todos anticipaban, todos sabían lo que iba a hacer todo en otro momento, uno empezaba por aquí, otro seguía por allá, todo salía rodadísimo. Entonces Tony Williams dijo... El batería, que además tenía 19 años o algo así. Sí, eran todos unos pipiolos. Era un genio. Sin decírselo a Miles Davis, le dijo a los demás: oye, ¿y si en el concierto de esta noche, en vez de tocar lo que deberíamos, en cada momento intentamos tocar lo más inesperado posible, tocar lo contrario a que los demás vayan a esperar? E hicieron eso sin decírselo a Miles Davis. Miles Davis, por supuesto, tardó 0, en darse cuenta. No les dijo nada y siguió el juego. Y ahí está todo grabado y lo podemos escuchar. Lo podemos poner en las notas de... Creí que iba a haber dicho: esto es un riff en fa y no os perdáis con los cambios. ¿Los Blues Brothers también? Bueno, no. Este es Back to the Future. Sí. Pues es que en los Blues Brothers también hay una frase parecida, cuando están tocando en la cantina esta country. No me acuerdo. Pero esta es que es de las frases más graciosas que he oído en mi vida. Verdad. Pero todo esto que hemos empezado es porque en realidad Mario nos regala todas las semanas
un álbum de jazz, ¿no? Nos da el enlace de Spotify del álbum de jazz y bueno, pues discutimos sobre si nos gusta o no nos gusta el álbum de jazz. Es que somos todos unos ignorantes de jazz. Menos Mario. Exactamente. Bueno, yo como ya ha quedado claro. Si queréis os cuento un poco cómo llegué yo al jazz. Es una cosa, o sea, a mí no me gustaba el jazz tampoco. Yo creo que el jazz no le gusta a nadie, por decirlo así. De hecho, ha habido una encuesta hace poco en 21 países y tenían que etiquetar la música que menos te gusta. Y en los 21 países han dicho el jazz. O sea, ha sido, en día está en horas bajas. No me extraña. O sea, viendo la música moderna, no me extraña. No, y que tiene una barrera de entrada, es un lenguaje. No me gusta la rumba ni el jazz. Bueno, os cuento un poco. Yo empecé escuchando swing, por decirlo así, o bueno, jazz cantado. Ella Fitzgerald, un disco que me pasó un colega cuando hacía la tesis, Emilio, que era Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, que por cierto es un disco estupendo, ya lo pondré en la lista de la semana. Y ese me gusta, seguro. Es increíble el disco, Ella Fitzgerald es increíble. Luego empecé a escuchar a Billie Holiday. Algún día hablaremos de cantantes de jazz. Sí. Susana siempre lo pide, pero hay mucho que decir de eso. Sí. Tengo un poco de ese día traeremos a Susana porque... Sí. Y bueno, empecé a escuchar a Billie Holiday, Sarah Vaughan, una que me encanta, Dinah Washington, que es menos conocida, pero me encanta. Tengo un disco espectacular que el director es... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Que luego se hizo famoso por producir a... ¿Qué consonantes tiene? es tercero, no sé qué tercero. Joder, Quincy Jones. Esta Dinah Washington con Quincy Jones, un disco increíble. Y de alguna manera mi oído se empezó a acostumbrar pues a los vientos, los saxos, ¿no? Yo me llamo más del rock, evidentemente, rock de los 80, de los 70, los Beatles, etc. Y de repente este colega me pasó el Blue Train de Coltrane, ¿no? Que es un disco mucho más asequible y es un disco que, o sea, yo no digo que este de A Love Supreme sea mi favorito, pero es un disco que cuando me pilla en el modo me provoca sensaciones que no provoca ningún otro disco. El Blue Train es el disco que puedo escuchar en una isla desierta todos los días, ¿no? En repeat. Sí, hay un programa de la BBC que se llama Discos para una isla desierta, que está bastante bien, por cierto, y la gente cuenta ¿qué 5 discos te llevarías a una isla desierta? ¿No? Pues yo me llevaría el Blue Train seguro, y no me llevaría a Love Supreme. Yo me llevaría los discos y se me olvidaría el tocadiscos. y el Blue Train, desde la primera escucha me pareció como de otro universo. O sea, si eso era jazz, digo, esto es otra liga. Y eso me enganchó. Luego descubrí a Charlie Parker, que por desgracia no hay ni una grabación decente, porque digamos que la ingeniería de sonido empezó cuando Charlie Parker murió aproximadamente. Hay, por ejemplo, Bud Powell, que es de la misma época de Bird, que me encanta. Bud Powell también es un pianista. Ya tiene un disco con Rudy Van Gelder, que está bastante bien grabado. Pero la época dorada de la Blue Note, que es un poco la discográfica que me abrió a mí al mundo del jazz, porque en el jazz hay una cosa muy curiosa, es como los libros, ¿no? Te puedes fiar de la editorial, ¿no? Cosa que en el jazz pasa igual, ¿no? Tú escuchas algo de la Blue Note y siempre te va a gustar. Bueno, hay otras que son más irregulares, ¿no? Impulse es más irregular, o Ver, pero la Blue Note es que, sobre todo desde que empezó a grabar con Rudy Van Gelder del 54, 55 hasta el 60 y mucho, luego también, ¿no? Pero esos discos son todos buenos, o sea, es un catálogo que es todo perfecto. Y ya empecé a descubrir a Charlie Parker, etcétera, grabaciones malas. Y luego, por supuesto, Miles Davis, Kind of Blue. Pero fue un descubrimiento casual. Y luego me pillé el libro que te dejé a ti una vez, de la historia del jazz, un libro así, que te cuenta la historia del jazz. Entonces me empecé a escuchar cronológicamente los discos. Y al final, bueno, me hice un paseo por el jazz hasta el free jazz, que no me gusta absolutamente nada, me parece ruido. Incluidos los discos de Coltrane de free jazz, que son insoportables. Y al final, bueno, pues acabo orbitando siempre los 50, 60, que es la época que realmente me gusta, que es desde Charlie Parker y Dizzy Gillespie hasta el segundo cuarteto de Miles Davis, y bueno, y luego cosas excepcionales. Me gusta Keith Jarrett, por ejemplo, que empezó con Miles Davis también haciendo más jazz, y luego tiene ese disco espectacular que pusimos, ¿no? en el grupo, el del concierto de Colonia. Ah, sí. Y luego me parece que el jazz se volvió un poco academicista, incluso las cosas que se grababan, ¿no? Era tan técnico que le perdí un poco el gusto. O sea, el jazz de los 70, en el 80 no me suele gustar. Igual ha agotado todo. Igual es un poco como la música clásica, ¿no? Que como que ha agotado todo. Llegó, se rompió barreras, reglas y tal y cual, y se ha encontrado en tierra de nadie. De hecho, yo tengo una especie como de teoría, bueno, hipótesis o conjetura, como le queráis llamar, que a todas las artes les pasa lo mismo. Sí. Empieza siendo una manifestación humana, alcanza un nivel de abstracción tan alto que ya no queda nada por explorar. Pasaron con Somber en la clásica y con el free jazz, y entonces ahí ya entras en un limbo de
quizá la literatura ha aguantado el tirón, ¿no? Que podía haber acabado siendo Ulises. Yo creo que ha hecho incursiones en esa. Claro, pero si te das cuenta, volvió al mainstream, sí, que es el contar historias, ¿no? Sí. Quizá, no lo sé. Bueno, a ver, la música clásica, por ejemplo, o sea, no ha perdido la corriente del mainstream. Lo que pasa que está muy ligada ahora al cine, ya, sobre todo. Sí. Pero en las salas de concierto y tal. Que se está reproduciendo el patrón, si te das cuenta, ¿eh? Porque no es lo mismo. O sea, yo que sé, ¿cómo se llama el de? Es que hace todas las bandas sonoras de Nolan ahora, no me acuerdo el nombre ahora. Que le gusta mucho al Tozano. Ah, sí. Hans Zimmer. Hans Zimmer se está alejando. Lleva muchos años alejándose de la banda sonora, digamos, tipo John Williams, ¿no? Más basada en motifs, etcétera. Es mucho más texturas. Sí. O sea, vuelve a ser más impresionista otra vez. Está como redescubriendo a Debussy, pero de la banda sonora. Pero es de otro modo. Yo creo que ahora juegan más con los timbres, que eso se hacía menos cuando había orquestas porque los timbres estaban determinados. Con la tecnología. Y ahora con la tecnología les permite explorar y entonces está jugando con el timbre. Si te fijas, o sea, muchas veces armónicamente o la melodía es muy simple. Sí, o sea, de una simpleza enorme. Y sin embargo son los timbres los que están cambiando y los que están creando la música. Sí, está muy producida. Con lo que están jugando ahora, yo creo. Pero bueno, que está repitiéndose ese patrón de abstracción. Las bandas sonoras son abstractas ya. Pues yo llegué al jazz o sea, yo no soy un experto en jazz ni de lejos, ni he oído ni nada, ni una ínfima parte de lo que tú has oído, pero yo llegué por la música clásica. Y llegué porque, o sea, igual la música clásica va explorando cada vez más terreno, se va metiendo en armonías cada vez más complejas, y acaba, pues eso, llega la música impresionista de Debussy, rompen escalas, rompen todo. Y cuando entras ahí y empiezas a ver las armonías diferentes, te das cuenta de que el jazz es lo que tú decías, o sea, están explorando armonías de una manera que es muy distinta a como lo hace la música pop, por ejemplo. Sí. Y a mí eso me gusta mucho. Pero mi flechazo fue con Kind of Blue. O sea, para mí Kind of Blue es... Sí. De hecho, es el disco, vamos. Para mí la palabra blue es... mi gusto personal es esencial. O sea, yo creo que a mí me gusta el jazz negro, por decirlo de manera reduccionista, el jazz que heredó del blues, ¿no? O sea, esa tradición cultural. Y me gusta que suene ese estilo de blues, ¿no? Y el Kind of Blue, por supuesto, ¿no? Tiene muchísimo de esa estructura. El jazz blanco, por decirlo así, que se ha hecho más adelante, o que incluso el jazz fusión con otros estilos, nunca me ha gustado. El Time Out es jazz blanco y a mí me encanta ese disco. A mí me gusta, pero no me apasiona. A mí sí. Ya te lo dije que me... De hecho, Take Five me parece uno de los logros sí, es un temazo de la música. Pero como álbum, es un álbum que entiendo intelectualmente lo que pretende, me parece original, pero ese estímulo racional no me compensa el estímulo emocional que me provoca el jazz de Sonny Rollins o de los Jazz Messengers. El Rondeau in Blue a la Turk que empieza es espectacular. A mí es un disco que me gusta mucho. No, a mí me gusta. De hecho, esos son mis dos discos favoritos, ¿no? Claro, mis dos entradas al jazz. Ya. Luego a partir de ahí sí, o sea, he oído discos de los que tú has recomendado que me han gustado mucho. Sí. Coltrane se me atraganta un poco, aunque por ejemplo en My Favorite Things me gusta. Es impresionante. Ahí sí que me gusta. Esto es lo que tú me contaste una vez, que John Coltrane cuando le pones restricciones funciona, pero cuando le dejas libre, hasta Miles Davis acaba harto de él. Eso sí. O sea, yo para mí el jazz es Kind of Blue. O sea, para mí es... A ti también te enganchó. O sea, yo escucho muy poco jazz. Básicamente escucho lo que pone Mario y lo voy escuchando, pero para mí Kind of Blue es el jazz. O sea, yo me gusta todo. De ahí es que soy capaz de ponérmelo en bucle y me lo pongo y sigo escuchando. Y yo no escucho jazz, ¿eh? O sea, yo escucho lo que tú pones. Todas las semanas me lo pongo, a veces le presto más atención, a otras menos, pero para mí Kind of Blue. Bueno, Kind of Blue, a ver, es que eran 6 genios. Sí. Yeah. De hecho, ahí descubrí yo a Bill Evans. Cuando empezaste a hablar de él, me fijé en el piano. Bill Evans es increíble. Y entonces empezó a explorar a Bill Evans y Bill Evans tiene varios discos que me vuelven loco. El Waltz for Debbie, por ejemplo, me gusta mucho en directo. A mí no me gustan los discos de jazz en directo. Ese que aplauden y están hablando en el disco. El Village Vanguard, ese es espectacular. Y luego tiene uno que se llama Alone, que tiene una canción de Danny Boy, el tema este irlandés. Es espectacular. De hecho, tiene un estilo de tocar
digamos, normalmente en el piano, ya haremos otra sesión de armonía, de teoría musical, las matemáticas de la música, pero bueno. Inventaremos Altozano. Sí, ojalá. Sabe mucho más que nosotros. Pero bueno, típicamente en el piano, incluso en el moderno, ¿no? Con la mano izquierda se toca una octava, porque estás tocando una nota muy baja, muy grave, luego otra un poquito más alta, y luego con la mano derecha se empieza a tocar la melodía, grosso modo, ¿no? Sí. Bill Evans dice, ¿para qué voy a tocar yo los graves y para eso está el bajo? Ya. Entonces él tocaba todos los acordes sin lo que llaman sin raíz. Entonces eso le daba mucha libertad, porque él podía explorar todas las notas altas, las séptimas, las novenas, 11, 13, y el bajo se lo comía otro. Y claro, y luego él juntaba las manos en octava y media. Tú le ves tocar, no es como Oscar Peterson, ¿no? Que toca todas las octavas y además en medio milisegundo, ¿no? Bill Evans, si tú le ves en directo, se centra casi en octava y media y tiene las dos manos pegaditas. Oscar Peterson es una fiera. Es una fiera. Ese tío es una fiera. Sí, sí. Y él decía que casi lo deja porque vio tocar a Fats Waller. Fats Waller era otro pianista de jazz. Que era, me parece que es Fats Waller, estoy confundiendo con otro, pero había uno que era ciego y aprendió a tocar con una pianola, de estas que se meten las teclas hacia adentro y tal. Y creo que aprendió a tocar una pieza a 4 manos, a 2 manos sin saberlo. Entonces, claro, tocaba a una velocidad de vértigo. Entonces, todos cuando le veían decían, no, yo ya no puedo tocar. ¿No? Yo he visto a Fats Waller, creo que era Fats Waller, no estoy seguro. Bueno, total, que Bill Evans tocaba en octava y media, pero claro, hacía unas cosas increíbles. Porque te podía explorar cosas que nadie había explorado. Tenía mucha libertad los dedos sin necesitar velocidad. De hecho, Bill Evans no es de los de... Es muy de encontrar la postura adecuada. Tocaba mucho en cuartas, por ejemplo. Los acordes, las tríadas, las séptimas, etcétera, se tocan mucho en terceras, ¿no? El acorde mayor es una tercera mayor y luego una tercera menor, ¿no? Eso visto en las teclas blancas, digamos, es que te dejas una en medio y vas tocando, vas saltando, ¿no? Pues Bill Evans, por ejemplo, se ahorraba la raíz y luego invertía el acorde y tocaba en cuartas. Entonces, con lo cual tenías, por decirlo en la escala de do, ¿no? Una blanca, 2 blanquitas sin tocar y otra blanca. Eso es muy disonante por construcción, por la construcción, digamos, del propio piano. Pero claro, tú cuando vas construyendo armónicos todos en cuartas, claro, tiene un sonido que dices, ¿esto qué estoy escuchando? Si te gusta... Estás escuchando Debussy. Claro, si te gusta es espectacular. Si no, tal. Claro. Pero luego Bill Evans tiene esa sensibilidad, ¿no? Esa capacidad de crear belleza en la nota, ¿no? O sea, que las notas suenan bien. Sí, suenan muy bien. Entonces es un pianista espectacular. Es espectacular. Entonces tienes la belleza de la sensibilidad de esa nota combinada con la disonancia y dices, estoy escuchando algo que no me debería gustar y en cambio me encanta. Entonces, Bill Evans es increíble. Y claro, Miles, que es probablemente el músico más influyente del jazz, no solo por lo que él hizo, sino por lo que era capaz de ver en los demás. O sea, él se rodeaba de gente que le amplificaba. Este era el único blanco en el grupo, ¿no? Sí. De hecho, hay un tema que no toca en Kind of Blue, que no toca él y se nota, que es estupendo, ¿eh? Pero es clásico. Pero parece que es como del bebop, ¿no? Sí, es clásico. Suena blues, pero no es ese disco va de otra cosa. Sí, exacto. Y fíjate, a mí Cannonball Adderley, que me chifla, hay un par de piezas que también creo que no interpretó bien el estilo. Luego otros 2 temas sí, pero hay alguno que digo, mira, este es muy... Cannonball decía que hacía soul jazz, o sea, que era casi que era el padre del sonido Motown, o sea, como que se adelantó. Y es verdad, no sé si os puse un disco en concierto. ¿Os puse un disco en el que hay una pieza que está tocada con oboe? No. Pues eso lo tengo que poner. Hay uno de su grupo que se llama Yusef Latif, que era un polimúsico de estos, y tiene un tema con oboe que lo vais a flipar. O sea, haciendo un solo de oboe, espectacular. Pues Cannonball Adderley es música divertida. Podías tener una fiesta de estas típicas de Woody Allen, ¿no? Todos con las coderas tomando tal y escuchar a Cannonball Adderley. Es una música muy alegre. Y en este disco yo creo que hay un par de cosas que se nota que no está pillando el mood del disco y es demasiado Cannonball, ¿no? Demasiado alegre, pero por ejemplo, a mí el tema de, ¿cómo se llama? Autumn Leaves, que es un tema clásico del jazz que se ha versionado. Me parece que La chica de Ipanema y Autumn Leaves son lo que más se ha versionado en la historia de la música. Sí. O por lo menos que se ha grabado y el Autumn Leaves de Cannonball con Miles es una versión espectacular. Están los dos ahí mano a mano. Entonces el Kind of Blue es que es una conjunción de creatividad, exploración y talento. Y talento, sí. Tienes a unos tíos que hacen... Además creo que la preparación de la sesión... Claro, eso fue un poco así, ¿no? De voy a tocar y seguirme y no eso es. Con los cambios. Oye, vamos a hacer esto. Y encontró a la gente adecuada que supo leer el mensaje. Sí, les debió explicar en un momento la historia de los modos, ¿no? Sí. Y lo pillaron... Bueno, a ver, Bill Evans yo creo que ya sabía. Sí, Bill Evans yo creo que era el más clásico de todos. Sabía lo que era la música
modal, porque o sea, su pianista favorito era Debussy, su compositor favorito era Debussy. Entonces sabía ya de lo que hablaba, pero... Es muy parecido a como alguna gente hace podcast, ¿no? Tienen una idea inicial, la sueltan ahí y sin guión ni nada, no nosotros que estamos aquí leyendo a ver, todo lo que hemos traído escrito. Yo cuando estábamos pensando de qué queremos hacer el podcast, digo, esto es como el jazz, o sea, marcamos el tema inicial y improvisado. Exacto, y no esperáis con los cambios. No esperáis con los cambios. Pero bueno, cambios muy malos. Que es verdad que vivimos en tiempos ajetreados, digamos, ¿no? O sea, la música no se consume como se consumía antes. Yo entiendo que a las generaciones de ahora les cueste mucho más el jazz que a la nuestra. Sí. Yo siempre les digo a mis hijas, yo ahorraba, me compraba el vinilo y claro, tenía que amortizar. Sí. De hecho, a veces un disco te decepcionaba, pero no lo ibas a admitir en tu vida. O sea, tú lo seguías escuchando hasta que te gustase. Sí. Ibas a Madrid Rock o a Disco Play, ¿no? Sí, sí, sí. En mi barrio había una tienda que se llama MF. MF, yo compraba ahí discos. Y aquel disco que realmente te tenías que aceptar que lo odiabas, que no, que te habías equivocado, que era una mierda. Se lo dejabas a algún colega, mira qué mierda es esto, qué malo es, y luego intentabas que no te lo devolvieran nunca. Sí. Pero tenías que amortizar, pero también una escucha activa, o sea, yo te agarrabas, te leías quién era el productor, esto se grabó en las sesiones del tal, quién tocaba, era otra inversión. El jazz requiere un poco de inversión inicial. Pero de todas maneras, o sea, un poco de ese espíritu, yo me contagié un poco de ese espíritu, ¿eh? O sea, yo en aquella época, es verdad, hacía exactamente lo mismo, me leía los créditos de arriba abajo, me sabía los nombres de todo, hasta del ingeniero de sonido, todo. Pero ahora consumo música de otra manera y no... ¿Pero tú escuchas playlist o escuchas álbumes en Spotify, por ejemplo? Bueno, últimamente no escucho mucho, pero cuando yo escucho álbumes. Es que a mí siempre me gusta escuchar el álbum, pero es que yo vengo del claro, a eso me refiero, pero... El que ahora es rock progresivo. Y entonces había que escucharse el álbum entero. Entre otras cosas porque era una canción. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ya haremos otra sesión de rock progresivo. Bueno, tienen también su punto de encuentro. Muchos músicos de rock progresivo venían del jazz. De hecho, yo creo que la exploración que hace el jazz con la música, que en el fondo sigue el esquema de la música clásica, o sea, sigue la trayectoria, es un poco la del rock. El progresivo no es más que una etapa más en la exploración. Y si te das cuenta, te empezó a agotar también a finales de los 70. Y el punk aparece un poco como respuesta, bueno, a ver, si esto estaba para pasarlo bien. Sí. O sea, aquí hemos venido a ligar, hemos montado un grupo de rock para ligar, no para... Tú dame unas birras y déjate de armónico. Dame 3 acordes y forma una banda, ¿no? Decía, eso es. Pero es un patrón que, pues digo, que yo creo que ese patrón de la abstracción se ha dado en toda bueno, esto lo cortaré. No, ha sido la batería. En la pintura pasa igual, ¿no? O sea, que se fue alcanzando la abstracción hasta que alienas al público, como pasa un poco con el jazz. El jazz era la música popular. Sí, es verdad. El Kind of Blue. La música clásica igual, claro. Música popular, y era una música que se ponía para amenizar las fiestas. Y el intelectualismo, digamos, o sea, el músico se va separando, digamos, del oyente, porque el músico tiene unos incentivos, unas necesidades creativas. Bueno, y ahí hay un nombre propio que es un poco el que empieza todo esto a todos los niveles, que es Beethoven, que es el que dice: yo soy un artista y esta es mi obra, y marca una antes y un después. Pero Beethoven no deja atrás a la audiencia. Bueno, igual sí. Igual hacemos un podcast sobre Beethoven. Igual sí. Estaba pensando en la fuga. Ahí conduce otro. Bueno, pero lo que es verdad es que antes el músico era un empleado más de la corte. Sí, correcto. No, Beethoven ya no, pero tampoco Mozart. Mozart fue de los primeros que intentó... Bueno, no, Händel. Händel tenía un negocio, él tenía un teatro, de hecho. Sí. Y ganaba dinero, o sea, bueno, pero tenía que complacer. Pero digamos que sí, pero ya no era complacer al rey o a la corte y tal, tenía que complacer al público. Bueno, sí, es posible. Claro, y Mozart era un poco igual. Mozart lo que intentaba era vivir de la música. Pero, o sea, Beethoven lo que tiene es la faceta esa del artista arrebatado que... Sí, la estrella del rock. Sí, es un poco así. Y Liszt fue por los Beatles. ¿No? Decía que le arrancaban el pelo y todo, la ropa, le arrancaban la ropa a los conciertos. Sí. Llaman listomanía, le llaman. Sí. Fue el primer, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman el primer movimiento groupie? Fue con Liszt. Yo leí una anécdota de Brahms que hablaba fue a ver a Liszt o algo así, que lo tuvo ahí esperando un montón de tiempo, él estaba cabreado y tal y cual. Y era joven él, y le iba a enseñar una partitura que le había compuesto y tal. Entonces se la enseñó, la plantó en el piano, Liszt, se puso a tocar mientras hablaba. En tiempo real. Y se pilló un rebote Brahms. Dice que muy poca gente... Este hijo de puta, el cabrón no hacía ni puto caso a la música y la estaba tocando de puta madre. Sí, dicen que era de los pocos que era capaz de tocar en tiempo real. Sí. Chopin dicen también.
De Chopin dicen que improvisaba mucho. Que Sí, de hecho, los impromptus son improvisaciones. pero son las improvisaciones que plantó que no eran lo mejor. O sea, la gente que hablaba de verdad las improvisaciones que hacía flipaba. Hacía sesiones con las luces apagadas, o sea, con unas velas. O sea, que estaba haciendo jazz. Sí. Bueno. Es verdad que hay partes de Chopin que son muy modernas. A mí me siguen pareciendo modernas. O sea, por eso me gusta mucho también. De la música clásica, yo creo que lo que Hacía más me cosas gusta. peculiares con los armónicos, eso es verdad. Sí. Cosas, o sea, muy raras. Algo que no se había visto. Incluso exploraba, ahí tiene piezas muy minimalistas, con muy pocas notas. Sí. Y haciendo una caída armónica. Un tío muy creativo. Bueno, O sea, sí, ya nos toca irnos, o sea que ya tenemos que acabar este podcast. Además ya nos estábamos moviendo la música clásica. Sí, eso es otro episodio, ¿no? Sí. Lo podemos dejar para otro Claro, episodio. la gente que nos sigue está diciendo estos tíos ya están cambiando demasiado. Otro día de tema. hablamos de los cuartetos de cuerda de Beethoven, de los últimos, por supuesto, los primeros no le interesan a nadie, así que deberes ir escuchando. No están tan mal, ¿eh? ahí conduce otro, que yo No tengo están ni idea. súper bien, yo soy fanático. Sí, o sea, los primeros, el primero dices, este es casi Mozart, pero no es Mozart. Y a partir del segundo ya no es Mozart, ya es Beethoven. Ya es otra cosa. Pero es verdad que los últimos son otra cosa. La gran fuga, el 14, del 12 para adelante. Bueno, hablaremos de eso. Venga. Habrá que hablar de física también alguna vez, ¿no? Sí, digo yo. En física hay sistemas complejos, hoy por qué. Bueno, La física del futuro. Bueno, hasta el siguiente. venga, chao. Adiós. Adiós. Muy bien, esta pieza es antigua. Pero... bueno, digamos que es antigua de donde yo vengo. Bien, chicos, escuchad. Se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis.